Hola amigos, soy Reman y están en Reman Critica, el lugar donde exploramos cada detalle de las películas, la historia, las actuaciones, los efectos visuales y el impacto que tienen en ti. Hoy vamos a hablar de una película que combina ciencia ficción y acción a la perfección, Predator, Badlands. En esta película encontrarás suspense, aventura y escenas visualmente impresionantes que te mantendrán pegado a tu asiento. Analizaremos quienes hicieron actuaciones increíbles, como los VFX y CGI crearon un mundo tan realista, y también discutiremos si esta película vale la pena ver o no. Así que, si eres un amante del cine y quieres reseñas honestas, detalladas y entretenidas, suscríbete a Reman Critica y no olvides activar la campanita para recibir primero cada nueva reseña. Vamos a comenzar y descubrir juntos qué ofrece Predator, Badlands y cómo puede convertirse en una experiencia cinematográfica emocionante para ti. La película Predator, Badlands se distingue por su uso intenso y matizado de CGI, imágenes generadas por computadora y VFX, efectos visuales que no solo buscan impresionar visualmente, sino también construir un universo coherente, peligroso y creíble. Desde la creación de criaturas alienígenas hasta la representación de paisajes inhóspitos y el diseño de tecnología futurista, cada cuadro de la película está pensado para sumergir al espectador en un mundo donde lo real y lo digital se combinan de forma orgánica. Uno de los aspectos más impactantes del CGI en esta película es la representación del planeta Gena, un mundo desolado y hostil, lleno de terrenos agrestes, flora letal y condiciones ambientales extremas. La superficie de este planeta no es un simple fondo, está diseñada para sentirse viva y peligrosa. Los efectos visuales trabajan creando texturas que van desde arenas movedizas cubiertas de químicos corrosivos hasta cordilleras iluminadas por un cielo tóxico. Las transiciones entre distintas zonas del planeta muestran un nivel de detalle notable, el polvo que se arremolina, los gases que emergen del suelo y los efectos de luz y sombra cambian según la topografía y el estado emocional de las escenas. Este diseño de ambiente requiere una coordinación meticulosa entre los departamentos de CGI, VFX y fotografía. Las cámaras reales capturan movimientos de actores y escenarios físicos parciales, pero luego los equipos digitales integran elementos que nunca existieron físicamente. Esto implica mapear digitalmente la topografía, crear algoritmos de simulación de partículas para los gases corrosivos y pulir el tono de color del cielo para transmitir lo inhóspito que es Gena. La sensación de profundidad y escala es clave. Gena no debe sentirse como un escenario plano sobre el que los personajes caminan, sino como un ecosistema completo que amenaza con engullirlos en cualquier momento. En el centro de la representación digital están, por supuesto, las criaturas alienígenas, entre ellas el temible Kalisk, que se presenta como el mayor desafío para el protagonista. La creación de Kalisk es un ejemplo de cómo el CGI puede convertir una idea conceptual en una presencia física creíble. Para diseñar esta criatura, los artistas digitales desarrollaron modelos tridimensionales con estructuras musculares realistas, piel con texturas orgánicas y movimientos fluidos que imitan vida propia. El reto principal fue equilibrar lo familiar y lo absolutamente extraño. Los espectadores debían sentir que la criatura tiene una lógica biológica, aunque sus rasgos sean alienígenas y grotescos. La animación de Kalisk se logra mediante técnicas de captura de movimiento avanzadas y animación manual. En muchas escenas, actores con trajes de mocap realizaron movimientos que luego fueron interpretados digitalmente para darles vida a las extremidades, la postura y las reacciones de la criatura en combate. Esta técnica permite que la criatura responda a su entorno y a los personajes de manera más natural, en lugar de moverse con patrones predefinidos que suelen verse rígidos o artificiales. El equipo de VFX también se encargó de generar efectos de iluminación interna en la criatura, de modo que ciertos patrones de piel brillaran o cambiaran según la situación, lo que contribuye a una apariencia biológicamente plausible dentro del universo de la película. Además de las criaturas, muchos objetos y estructuras futuristas están construidos digitalmente. Las armas, dispositivos de camuflaje y trajes Predator son ejemplos de elementos que integran CGI con fotografía real.
Estos objetos no solo se ven impresionantes, sino que también se comportan de manera coherente con las leyes físicas del universo de la película. Por ejemplo, el efecto de camuflaje del Predator que lo vuelve casi invisible se logra mediante capas digitales superpuestas que distorsionan el entorno, un truco visual complejo que requiere un equilibrio entre transparencia, distorsión y continuidad de fondo. Si se hiciera demasiado transparente, sería confuso. Si fuera demasiado visible, perdería su función narrativa. Los equipos de efectos visuales calcularon cuidadosamente cómo interactúa la luz con estos trajes digitales para mantener un equilibrio natural. Otro elemento clave es la representación de los entornos peligrosos, tanto naturales como tecnológicos. En varias escenas, los personajes atraviesan zonas con vegetación alienígena que parece tener vida propia, raíces móviles, hojas que se pliegan como si tuvieran intención propia y superficies viscosas que adhieren y ralentizan a los personajes. Estos efectos se logran mediante simulaciones por computadora en las que cada elemento se comporta de acuerdo con reglas físicas programadas previamente. Las interacciones entre personajes y plantas alienígenas están coreografiadas para que la respuesta de las plantas tenga sincronía con la actuación real de los actores, lo cual implica un trabajo de coordinación estrecho entre los equipos de actuación y de animación digital. Uno de los desafíos más significativos en esta película es la integración de los personajes digitales con los reales sin rupturas visuales. Cuando una criatura CGI interactúa con un actor físico, la audiencia debe creer que comparten el mismo espacio. Para lograr esto se emplean sombras proyectadas digitalmente, ajustes sutiles de iluminación e incluso efectos de polvo o escombros que reaccionan al movimiento de los personajes digitales. Por ejemplo, cuando el cáliz embiste o golpea el terreno, el polvo levantado y las partículas de tierra son simuladas digitalmente para que coincidan perfectamente con la fisicalidad de la criatura. La película también utiliza CGI para representar la tecnología humana futurista, robots, drones sintéticos y dispositivos de soporte. Estos elementos digitales tienen un diseño más pulido y tecnológico que las criaturas, lo que crea un contraste visual interesante, la frialdad de la tecnología humana frente a la brutalidad orgánica de los depredadores y las criaturas del planeta. La robótica sintética, representada en personajes como drones, tiene movimientos suaves, articulaciones mecánicas claramente visibles y efectos de luz interna que los distinguen de los seres biológicos. Estos detalles de diseño ayudan a posicionar a la tecnología humana en un nivel distinto del ecosistema alienígena, reforzando temáticamente la idea de conflicto entre lo natural y lo artificial. La simulación de efectos climáticos como tormentas de arena, nubes tóxicas en el planeta ajena y cambios de iluminación drásticos también es un logro de los VFX. Estos fenómenos se generan con sistemas de partículas avanzados que imitan fluidos, polvo y gases en movimiento. La iluminación cambia de forma dinámica, lo que provoca sombras en movimiento y tonos de color que influyen en la percepción emocional de cada escena. Cuando una tormenta de polvo se aproxima, los tonos rojizos dominan el cuadro, provocando ansiedad y anticipación. Cuando el sol se oculta, las sombras se alargan y el silencio se vuelve más opresivo. Además del diseño de criaturas y ambientes, el equipo de efectos visuales trabajó en la simulación de sangre, heridas y daños físicos. En una película de acción donde los personajes sufren confrontaciones violentas, la representación de heridas debe ser realista, pero sin excederse en detalles grotescos que rompan la estética. Esto se logra mediante simulaciones de fluidos que reaccionan a la física digital, generando salpicaduras, deformaciones de piel y efectos de quemaduras o cortes que responden a los movimientos del personaje. Los efectos de heridas se mezclan con maquillaje real en muchos casos, lo que requiere un delicado balance entre lo práctico, efectos físicos en set y lo digital. Algo particularmente avanzado en Predator, Badlands es la integración de señales digitales y HUD, interfaz de usuario dentro del mundo de la película, que aparecen en la visión de ciertos personajes. Cuando un Predator usa su visor térmico, por ejemplo, la representación visual cambia por completo. El mundo se vuelve una combinación de tonos infrarrojos, símbolos digitales y señales que sobresalen del resto de la escena.
Estos efectos no solo son estéticos, sino que también cumplen una función narrativa, permiten al espectador ver a través de la perspectiva del personaje y entender cómo percibe su entorno. Para lograr esta integración, los equipos de CGI superponen capas digitales sobre la imagen original y sincronizan movimientos de cámara y enfoque para mantener coherencia visual. Los efectos de sonido complementan el CGI y los VFX para reforzar la sensación de realidad en cada escena. Aunque técnicamente no forman parte del CGI, están estrechamente relacionados con la percepción final de lo que vemos en pantalla. El rugido de una criatura digital, el zumbido de un dron o el impacto de un golpe contra tierra o metal generan una respuesta en el espectador que hace que los efectos visuales se sientan aún más convincentes. Esta integración de sonido y efectos visuales es parte esencial del proceso creativo, ya que unos sin otros perderían impacto. Una de las decisiones más inteligentes en la película es utilizar el CGI no como un elemento espectacular aislado, sino como un componente narrativo. Cada criatura, cada paisaje, cada destello tecnológico está pensado para apoyar la historia de supervivencia y crecimiento del protagonista. No hay momentos de CGI o VFX que se sientan gratuitos o simplemente exhibicionistas. Todos contribuyen al avance de la trama o a la construcción del mundo. Finalmente, la complejidad del CGI y los VFX en Predator: Badlands no se reduce a grandes efectos de espectáculo, sino que también está presente en detalles sutiles. La interacción de la luz con superficies bioluminescentes, el movimiento de partículas invisibles a simple vista que responden a la presencia de personajes y la creación de pequeños detalles ambientales, como insectos alienígenas en el aire o microorganismos que reaccionan ante el calor corporal. Estos pequeños toques son los que, al conjunto, generan una sensación de mundo vivo. Predator: Badlands es una película que, como muchas entregas dentro de franquicias icónicas de ciencia ficción, genera opiniones divididas. Por un lado, logra innovar y ofrecer elementos de profundidad emocional y visual que superan las expectativas del género. Por otro, ciertos aspectos narrativos y estructurales podrían generar frustración en algunos espectadores. Este análisis examina con detalle los elementos positivos y negativos, permitiendo tener una visión equilibrada sobre la película. Puntos positivos. Uno de los aspectos más fuertes de la película es, sin duda, su desarrollo de personajes. A diferencia de entregas anteriores de la saga Predator, donde los depredadores se presentan principalmente como amenazas externas, en Badlands el protagonista, Deke, es el foco central de la historia. La película logra humanizar a un ser extraterrestre, explorando sus emociones, miedos y crecimiento personal. Esto permite que el espectador conecte con la historia de una manera más profunda. No se trata solo de sobrevivir o pelear, sino de aprender, adaptarse y redefinir su concepto de honor. El arco de transformación de Deke es convincente y está bien construido, logrando que el público se interese por su destino desde el primer momento. Otro punto positivo es la construcción del mundo. El planeta Jena, escenario principal de la película, es un entorno alienígena hostil y detalladamente diseñado. La mezcla de CGI y VFX logra que cada zona del planeta se sienta viva y peligrosa, desde arenas corrosivas y tormentas tóxicas hasta criaturas y vegetación hostil. La atmósfera logra transmitir sensación de amenaza constante, lo que genera tensión y mantiene al espectador inmerso en el mundo ficticio. La coherencia ambiental es destacable, la interacción de los personajes con el terreno y la fauna se siente natural, y las dificultades que enfrentan son plausibles dentro de la lógica interna del universo de la película. El diseño de criaturas y enemigos es otro aspecto positivo. El Kalisk, el monstruo gigante que representa el reto final de Deke, está magistralmente construido mediante CGI y mocap. Su tamaño, fuerza y movimiento son aterradores, pero también presentan lógica biológica, lo que hace que la amenaza sea creíble. La animación de sus movimientos y la integración con los personajes reales es fluida, evitando que se sienta artificial. Otras criaturas menores, así como la flora hostil, también destacan por su realismo y creatividad, aportando variedad y tensión a la historia.
La interacción entre personajes es otro elemento destacado. La relación entre Dec y Tia, la androide humana, aporta profundidad emocional y momentos de humor inesperados. Esta dinámica rompe con la monotonía de la acción constante y permite explorar temas como la cooperación, la confianza y la empatía, incluso entre especies distintas. La introducción de Bud, la criatura menor que acompaña a los protagonistas, también agrega capas de interacción emocional que enriquecen la narrativa y permiten que el espectador experimente una gama más amplia de emociones. En términos técnicos, la película sobresale por sus efectos visuales y CGI. La integración entre actores reales y criaturas digitales es convincente y los efectos de iluminación, partículas, polvo y gases tóxicos se combinan para crear un mundo coherente y envolvente. El uso de efectos visuales no es gratuito. Cada escena utiliza la tecnología digital para reforzar la tensión, la narrativa o la construcción del mundo. La cinematografía aprovecha estos elementos para generar sensación de escala, profundidad y peligro, logrando un equilibrio entre acción y atmósfera que pocas películas del género alcanzan. La música y la ambientación sonora también contribuyen a la experiencia positiva. Los rugidos, los sonidos de los dispositivos Predator, las explosiones y los efectos ambientales se mezclan de manera coherente con los VFX, reforzando la inmersión. Cada elemento sonoro está diseñado para que las escenas de acción sean más impactantes y las secuencias de tensión más opresivas, permitiendo que el espectador sienta el peligro casi físicamente. Otro punto a favor es la originalidad narrativa. La película logra diferenciarse de entregas anteriores al centrar la historia en el Predator mismo y explorar sus emociones y conflictos internos. Esto evita que el filme se convierta en una repetición de las mismas persecuciones o combates que se han visto en otras películas de la franquicia. La historia incluye dilemas éticos, desafíos de supervivencia y decisiones estratégicas que requieren inteligencia más que fuerza bruta, lo que aporta frescura y riqueza al guión. Finalmente, la película destaca por su ritmo equilibrado. Aunque hay secuencias de acción intensa y momentos de tensión extrema, también hay pausas narrativas que permiten el desarrollo emocional de los personajes y la comprensión de sus motivaciones. Este equilibrio evita la fatiga del espectador y permite que los momentos de combate tengan un impacto mayor al estar precedidos por escenas que generan conexión con los personajes y expectativa por sus acciones. Puntos negativos. A pesar de sus virtudes, la película también presenta algunos aspectos negativos que pueden afectar la experiencia de ciertos espectadores. Uno de ellos es la densidad narrativa en algunas secciones. La película dedica tiempo a desarrollar relaciones y explorar emociones, pero en ciertos momentos este ritmo puede sentirse lento, especialmente para aquellos que buscan acción constante. Algunas pausas extensas, aunque justificadas desde el punto de vista del desarrollo de personajes, pueden generar sensación de lentitud y pérdida de tensión en la audiencia. Otro punto crítico es la fidelidad al tono clásico de la saga Predator. Para los seguidores tradicionales, la película puede sentirse demasiado emocional o centrada en la introspección del Predator, en lugar de enfocarse en la amenaza implacable y misteriosa que caracterizaba a la franquicia. Algunos espectadores pueden considerar que se pierde la esencia de los Predators como cazadores extraterrestres temibles, lo que podría generar decepción en quienes esperaban un estilo más cercano a las películas originales de los años 80 y 90. En cuanto a personajes secundarios, aunque son funcionales y cumplen su rol dentro de la narrativa, algunos no están suficientemente desarrollados. Por ejemplo, Bud es entrañable y aporta emoción, pero su historia interna o motivaciones son limitadas, lo que lo convierte en un personaje más funcional que narrativo. De manera similar, Quay y otros personajes menores cumplen roles específicos, pero su presencia a veces se siente superficial, como si fueran piezas de la trama más que personajes con arco propio. Algunos críticos también podrían señalar ciertas inconsistencias en el CGI y VFX, aunque en general son menores. En escenas extremadamente complejas donde el Kalisk interactúa con el entorno o realiza movimientos veloces, hay momentos donde la integración digital podría no ser perfecta.
con leves desajustes de iluminación o movimiento que se perciben si se observa con detalle. No son errores que arruinen la película, pero pueden ser percibidos por espectadores más exigentes o atentos al detalle técnico. Otro aspecto negativo está relacionado con el uso de la tecnología y gadgets futuristas. Si bien estos elementos están bien diseñados, en algunos casos pueden sentirse demasiado visibles o sobrecargados, restando sensación de realismo a ciertas escenas. La cantidad de dispositivos, drones y efectos digitales puede saturar la pantalla y desviar la atención del desarrollo emocional de los personajes principales, especialmente durante las secuencias de acción más intensas. En cuanto a diálogos, algunos momentos se perciben como funcionales o explicativos en lugar de naturales. Esto ocurre principalmente cuando los personajes necesitan transmitir información al público sobre la historia, las reglas del mundo o las capacidades del Predator. Aunque necesario para la comprensión de la trama, en algunos casos estos diálogos pueden sentirse forzados o poco orgánicos, afectando la fluidez de la narrativa. Otro posible punto negativo es la duración de la película. Aunque el ritmo general está bien equilibrado, la combinación de desarrollo emocional, interacción entre personajes y secuencias de acción extiende la película más de lo que algunos espectadores esperarían. Esto puede generar momentos de fatiga, especialmente si el público esperaba un filme más directo y centrado exclusivamente en acción y tensión. Finalmente, la película puede no ser ideal para aquellos que buscan un Predator tradicional completamente aterrador. La humanización del protagonista, la exploración emocional y las pausas reflexivas le dan profundidad, pero reducen la sensación de amenaza constante que caracteriza al Predator en otras entregas. Para algunos, esta elección narrativa podría percibirse como una desviación de la esencia original de la saga. Conclusión en resumen, Predator: Badlands es una película que combina elementos de acción, ciencia ficción y desarrollo emocional de manera efectiva, pero no está exenta de defectos. Sus puntos positivos incluyen un desarrollo profundo de personajes, un mundo alienígena convincente y peligroso, criaturas y enemigos impresionantemente diseñados, relaciones complejas entre personajes, efectos visuales de alta calidad y un ritmo equilibrado. Predator: Badlands, dirigida por Dan Trachtenberg, se estrenó en cines el 7 de noviembre de 2025 y marcó uno de los lanzamientos más importantes de la saga Predator en décadas. Esta película no solo fue muy esperada por los fanáticos de la franquicia, sino que también se posicionó como un experimento interesante al tener una calificación PG-13, en contraste con la mayoría de entregas anteriores que fueron clasificadas R debido a su contenido más violento y sangriento. Esta decisión tuvo un impacto directo en su comportamiento en taquilla, ampliando su potencial público pero también presentando desafíos propios de un producto diseñado para un público más amplio. Desde el punto de vista comercial, el desempeño en taquilla de Predator: Badlands fue significativo en varios aspectos. En su fin de semana de apertura, la película logró recaudar cerca de $80 millones en todo el mundo, con alrededor de 40 millones en Estados Unidos y Canadá y otros 40 millones en mercados internacionales. Esto marcó el mayor debut global de la franquicia Predator hasta la fecha, superando incluso a otros títulos anteriores como Alien vs Predator, que había dominado la taquilla en un estreno años atrás. La cifra de apertura de 40 millones en el mercado doméstico fue especialmente destacada porque rompió el récord anterior de la saga, mostrando un fuerte interés por parte de la audiencia. Este resultado fue especialmente importante en un momento en que la taquilla mundial enfrentaba retos debido a la competencia de otros blockbusters y cambios en el comportamiento de consumo cinematográfico. A pesar de este arranque prometedor, el progreso de la película en semanas posteriores mostró una caída notable. En su segunda semana, la recaudación descendió significativamente con una caída de más del 60% con respecto a la primera, un patrón que suele observarse en películas con fuerte apertura pero menor lags o estiramiento en taquilla con el paso del tiempo. Esto indica que, aunque la película atrajo a muchos espectadores en su estreno, no mantuvo el mismo nivel de interés entre quienes la verían en semanas posteriores.
lo cual puede estar influenciado por factores como la competencia con otros estrenos, la percepción crítica o simplemente el boca en términos de cifras totales. Predator: Badlands llegó a acumular alrededor de $185 millones a nivel mundial, incluyendo mercados doméstico e internacional. Esta cifra global la coloca como una de las más exitosas dentro de la saga Predator, superando varios títulos anteriores. Esa cifra es especialmente impresionante si consideramos el contexto actual de la taquilla, donde muchos proyectos con presupuestos elevados enfrentan dificultades para recuperar su inversión únicamente en salas de cine. El presupuesto de producción de Badlands fue de aproximadamente $105 millones, lo que significa que la película duplicó esa cifra en ingresos brutos, aunque no necesariamente traduce ganancia neta para el estudio, dado que no incluye gastos de distribución, marketing y porcentajes que retienen las cadenas de cines. Un punto interesante sobre su rendimiento es el contraste entre su fuerte apertura y la velocidad con que descendió su recaudación en semanas posteriores. Esto ha generado debate entre analistas. Algunos destacan que la película logró revitalizar la presencia de la franquicia en el cine y atraer a una audiencia más amplia que quizá no hubiera asistido de no ser por la clasificación PG-13, mientras que otros señalan que el descenso rápido sugiere que el público no encontró suficientes motivos para sostener el interés más allá del estreno inicial. Esta diferencia también se notó en mercados específicos. Por ejemplo, en países como India el desempeño fue mixto, con cifras acumuladas en taquilla mermando rápidamente después de los primeros días, lo cual demuestra que el éxito puede variar mucho de una región a otra debido a factores culturales, competencia local y estrategia de distribución. Predator: Badlands narra la historia de Dec, un joven miembro de la especie Yautja, conocida como los Predators. Desde su nacimiento, Dec es considerado débil y poco digno por su clan, especialmente por su padre, Njor, el líder del grupo. Su hermano mayor, Gwei, aunque respetado, siente un fuerte cariño por Dec y trata de protegerlo, pero la presión y las estrictas normas del clan llevan a una tragedia que marcará para siempre la vida del joven Predator. La historia se inicia con la cruel decisión de Njor de poner a prueba la lealtad de Gwei, obligándolo a eliminar a Dec para demostrar su fuerza. Gwei se niega y, como consecuencia, Njor ejecuta públicamente a su propio hijo. Sin embargo, antes de morir, Gwei logra enviar a Dec al espacio con un objetivo casi suicida: llegar al planeta Jena y enfrentarse al mítico Kalisk, un monstruo gigantesco considerado invencible incluso para los estándares de los Predators. Esta misión no solo será un desafío físico extremo, sino también una prueba de madurez y resiliencia para Dec. Al llegar a Jena, Dec se enfrenta a un mundo hostil lleno de peligros desconocidos. La fauna y la flora del planeta son letales, enormes depredadores, plantas carnívoras y gases tóxicos hacen que la supervivencia sea extremadamente difícil. Para sobrevivir, Dec debe aprender a adaptarse, desarrollar estrategias y superar sus limitaciones físicas y emocionales. Su viaje se convierte en un verdadero rito de paso, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. Durante su travesía, Dec encuentra a Tia, una androide humana severamente dañada y abandonada. Tia formaba parte de una misión para capturar al Kalisk y ahora depende de Dec para moverse y protegerse. Al principio, Dec desconfía de ella, pero pronto reconoce que sus conocimientos y capacidades pueden ser la clave para sobrevivir en Jena. La relación entre ellos evoluciona desde la desconfianza y la fricción hasta una cooperación genuina, donde ambos se ayudan mutuamente a superar los desafíos del planeta. En su viaje, también se encuentra con BUD, una pequeña criatura del planeta que se une a ellos. Aunque no es ni completamente amiga ni enemiga, BUD aporta un nuevo elemento a la historia, humanizando a Dec y transformando su misión en algo más que un simple desafío de fuerza. La presencia de Tia y BUD obliga a Dec a replantearse su enfoque de la caza y la supervivencia, combinando la astucia, el aprendizaje y la cooperación con la fuerza bruta que caracteriza a su especie. El Kalisk finalmente aparece como un adversario formidable, dotado de fuerza, resistencia y habilidades regenerativas excepcionales.
Deke aprende que vencerlo no será cuestión de fuerza únicamente, sino de inteligencia, estrategia y comprensión del terreno. En su primer enfrentamiento, Deke resulta gravemente herido y obligado a retirarse, lo que marca un punto de inflexión en su viaje. Debe evolucionar no solo como cazador, sino también como ser consciente de sus límites y capacidades. A lo largo de la historia, Deke también lidia con sus conflictos internos. La muerte de su hermano y la crueldad de su padre lo motivan a demostrar su valía, pero no solo para obtener reconocimiento externo. Comienza a luchar por sí mismo, por su honor personal y por la justicia frente a las injusticias del pasado. Esta dimensión emocional agrega profundidad a la narrativa y permite que el espectador conecte con Deke más allá de sus habilidades físicas. El enfrentamiento final contra el Kalisk combina todo lo que Deke ha aprendido: fuerza, estrategia, colaboración con Tia y Bud y un entendimiento profundo del comportamiento de la bestia. Tras un combate intenso y peligroso, logra derrotarlo, demostrando su capacidad de liderazgo y su valor. Sin embargo, el regreso a su clan no es una victoria sencilla. Njord continúa desafiando la autoridad de Deke, lo que provoca un enfrentamiento final entre padre e hijo que redefine el significado del honor en la sociedad Yautja. El desenlace de la historia muestra la transformación completa de Deke. De ser considerado débil y marginado, se convierte en un guerrero respetado, pero también en un ser que entiende la importancia de la empatía, la cooperación y la valentía emocional. La película concluye con la idea de que el verdadero honor no proviene solo de la fuerza física, sino de la capacidad de enfrentar desafíos internos, proteger a quienes dependen de uno y redefinir las reglas de la supervivencia y la justicia. En conjunto, Predator: Badlands combina acción intensa, suspense, elementos de ciencia ficción y un enfoque profundo en el desarrollo de los personajes. La historia resalta la importancia de la resiliencia, la cooperación y el crecimiento personal, mostrando que incluso en las culturas más implacables, es posible encontrar redención y significado más allá de la mera fuerza física. La película ofrece tanto momentos de tensión extrema como instantes de introspección, creando un equilibrio entre la acción y la profundidad narrativa que la distingue dentro de la franquicia Predator. Predator: Badlands llega como una de las entradas más ambiciosas de la saga Predator, una franquicia que desde los años 80 ha explorado la interacción entre cazadores extraterrestres letales y seres humanos en situaciones límite. Pero esta entrega se aparta de la tradición en un punto clave: pone en el centro al propio Predator, no como una amenaza externa para los humanos, sino como protagonista de su propia odisea de supervivencia y crecimiento. Esto transforma una historia de acción y ciencia ficción en un relato que aspira a algo más profundo: explorar el honor, la identidad y la transformación interior. Desde el primer momento, la película deja claro que su tono no será tribunal el simple espectáculo de violencia que muchos podrían esperar. Aunque el componente de acción está presente y bien ejecutado, la narrativa invita al espectador a acompañar a un personaje que lucha no solo contra enemigos físicos, sino contra sus propios miedos, prejuicios y conflictos internos. Este movimiento hacia una historia más introspectiva puede ser desconcertante para quienes buscan apenas una secuencia interminable de combates o efectos especiales, pero para quienes aprecian un desarrollo más psicológicamente interesante, Badlands ofrece capas y matices que recompensan la atención. La trama sigue a Deke, un joven Predator marginado por su clan, despreciado por su padre y enfrentado a expectativas inalcanzables. La película comienza con una escena que mezcla desesperación y crueldad, un rito de paso impuesto por las reglas estrictas de su sociedad. Aquí encontramos la primera pregunta importante que el filme plantea al espectador: ¿qué significa ser fuerte? ¿El honor se deriva únicamente de la destreza física o también de la capacidad de persistir, adaptarse y cuestionar las normas del propio entorno? Esa dualidad entre fuerza brutal y crecimiento interior recorre toda la película. Visualmente, Predator: Badlands se sitúa en un universo bien construido. El planeta Genan no es solo un escenario de batalla, sino un laberinto de peligros vivos que obligan tanto al protagonista como al espectador a enfrentarse a un ecosistema hostil.
La dirección de arte logra hacer de la ambientación un personaje más, uno que respira amenaza constante, desde la flora venenosa hasta criaturas depredadoras que acechan en cada sombra. Esta dimensión ambiental sumada a la cinematografía crea una sensación de inmersión efectiva y en muchos momentos el público se siente tan vulnerable como Deke mismo. Sin embargo, la película no se queda solo en la estética visual. Donde realmente brilla es en la relación entre Deke y Tia, una androide humana, abandonada y dañada, que él encuentra en su travesía. Esta relación se convierte en el corazón emocional de la película. La interacción entre un guerrero alienígena acostumbrado a una cultura de fuerza pura y una inteligencia artificial capaz de reflexionar, cuestionar y expresar curiosidad genera momentos de humor inesperados, así como escenas de verdadera conexión. Esta relación no solo añade matices al personaje principal, sino que también sirve como puente para que el espectador perciba al Predator desde una perspectiva más humana, a pesar de su naturaleza alienígena. Una crítica frecuente que suele aparecer con este tipo de decisiones narrativas es que se puede diluir la esencia misma de lo que hizo atractiva a la franquicia, la amenaza implacable e inscrutable del Predator. Y en parte, esa preocupación tiene mérito. Algunos seguidores clásicos pueden sentir que la película se aleja demasiado del núcleo tradicional, especialmente en segmentos donde la historia se ralentiza para desarrollar vínculos personales. No obstante, esta elección también es uno de los aspectos más valiosos de la película para aquellos que buscan algo más que adrenalina pura. La transformación del personaje principal desde alguien aislado y rechazado hasta alguien capaz de colaborar, confiar y evolucionar emocionalmente aporta una dimensión poco común en este tipo de películas. El ritmo de Badlands es deliberado, alterna momentos de intensa acción con pausas reflexivas que permiten al espectador procesar y conectar con las motivaciones de Deke. Estas pausas funcionan bien la mayor parte del tiempo, aunque en algunos tramos pueden sentirse demasiado extensas, especialmente si el espectador está esperando una narrativa siempre movida. No obstante, la pausa narrativa es esencial para que el arco de Deke tenga sentido. Sin estos momentos, la transformación que experimenta al final de la película no tendría la misma fuerza dramática. En cuanto a las escenas de acción, la película cumple con creces. Los enfrentamientos están coreografiados con atención al detalle, mezclando violencia física con estrategias de caza, uso del entorno y adaptación táctica. El diseño del Kalisk, la criatura que representa el desafío final para Deke, es particularmente impresionante. Su presencia es aterradora. Su tamaño colosal y sus habilidades regenerativas añaden una tensión constante a cada enfrentamiento. Esto convierte los combates en algo más que meras exhibiciones de fuerza. Cada encuentro se siente como una batalla por la supervivencia, tanto física como emocional. Un elemento sobresaliente es cómo se integran las partes del viaje. No hay segmentos que se sientan excesivamente desconectados. Aunque la película es extensa y rica en desarrollo, las piezas encajan para que la historia tenga cohesión. La narrativa no solo sigue a un cazador alienígena enfrentándose a desafíos, sino que articula un arco completo de redención, lucha interna y reencuentro con la propia identidad. Esto da lugar a uno de los desenlaces más satisfactorios de la franquicia, un final que no solo resuelve el conflicto físico principal, sino que también cierra temas más profundos sobre lo que significa ser digno, amado, respetado o incluso temido. ¿Y vale la pena verla? La respuesta depende en gran medida de lo que busques en una película. Si lo que deseas es un espectáculo visual con combates impactantes, efectos especiales y secuencias adrenalínicas, Predator: Badlands lo ofrece de forma sólida. Las secuencias de acción funcionan, los momentos de tensión son efectivos y la construcción del mundo es notable. Pero la verdadera riqueza de la película no radica únicamente en las escenas de combate, sino en el desarrollo de personajes y la exploración de temas más complejos como el honor, la identidad, la pérdida y la transformación personal. Para quienes buscan profundidad narrativa en una película de ciencia ficción, esta entrega ofrece un enfoque introspectivo que muchas producciones similares no se atreven a explorar.
La relación entre Deke y Tia introduce elementos de humor, filosofía y empatía inesperados, haciendo que el público se preocupe no solo por la supervivencia en el sentido físico, sino también por la evolución emocional de los personajes. Esto convierte a Badlands en algo más que una película de acción, lo acerca a un relato de crecimiento personal dentro de un contexto alienígena. No es una película perfecta. Hay momentos en los que la narrativa puede sentirse demasiado extensa y algunos espectadores pueden considerar que ciertos diálogos o pausas ralentizan el ritmo general. Sin embargo, estas elecciones cinematográficas parecen intencionales, diseñadas para enfatizar la transformación interna del protagonista en lugar de simplemente acelerar hacia un final explosivo. Este enfoque arriesgado puede no agradar a todos los públicos, pero para quienes valoran una historia más completa y matizada, el riesgo se transforma en recompensa. En definitiva, Predator: Badlands es una película que se sostiene tanto como pieza de entretenimiento como objeto de reflexión. Su mezcla de acción intensa y desarrollo humano/diagonal alienígena crea un producto que se siente robusto, original y emocionalmente resonante. Si estás dispuesto a dejar de lado la expectativa de encontrar exclusivamente un filme de acción tradicional y abrirte a una narrativa más rica y compleja, esta entrega te ofrecerá experiencias memorables, personajes entrañables y una historia que queda contigo mucho después de que hayan terminado los créditos. En resumen, sí, Predator: Badlands vale la pena verla. No solo te entrega escenas de combate y adrenalina, sino que también te invita a pensar sobre el honor, el crecimiento personal y la redención en un contexto de ciencia ficción. Es, sin duda, una de las representaciones más maduras y humanas dentro de la saga Predator, y una película que merece la atención de quienes aman el género pero también desean encontrar un significado más profundo en lo que ven. Predator: Badlands se sostiene no solo por la intensidad de su historia y la construcción de un universo peligroso y fascinante, sino sobre todo por las interpretaciones de su reparto, cuyos personajes y trabajo actoral dan vida a este relato híbrido de ciencia ficción, supervivencia y crecimiento personal. Cada actor aporta algo único a la película, desde la empatía emocional hasta la brutalidad física, creando una mezcla de personajes que llevan a la historia a un nivel más profundo del que suele verse en el género. El papel central de Predator: Badlands recae en Dimitri Soster-Kolomatangi, quien interpreta a Deke, el joven Predator protagonista de la historia. A primera vista, el papel de Deke podría parecer el de una criatura alienígena feroz, pero la actuación de Soster-Kolomatangi va mucho más allá de la mera presencia física. Su personaje es un guerrero marginado dentro de su propio clan, rechazado por ser más pequeño y considerado débil. A través de su interpretación, el público no solo ve a un cazador alienígena temible, sino a un ser que sufre conflictos internos, emociones complejas y un crecimiento personal profundo. Cada gesto, cada postura y cada decisión de Deke en pantalla está cargada de significado, ya que el actor debe equilibrar la ferocidad innata de un Predator con la vulnerabilidad de alguien que ha sido excluido y subestimado por su propia sociedad. Para lograrlo, Soster-Kolomatangi realiza un trabajo físico exigente, incorpora lenguaje corporal alienígena convincente y da vida a un personaje que debe evolucionar a lo largo de la película. Contraponiéndose o complementándose a Dakota Fanning, quien en Predator: Badlands se pone en el papel de Tia, y también de una contrapartida llamada Tessa, en una dualidad interesante dentro de la narrativa. Tia es una androide sintética de la corporación Weyland-Yutani que ha sido severamente dañada y cuya presencia en Jena se convierte en un elemento clave de la historia. Fanning no solo aporta su talento actoral, sino una complejidad emocional inesperada a un personaje que oscila entre la curiosidad infantil por el mundo que la rodea, la inteligencia artificial y la búsqueda de identidad. La forma en que Tia interactúa con Deke, a veces sarcástica, a veces profunda e incluso con una chispa de humor, ayuda a humanizar a un Predator que, por naturaleza, es una criatura reservada y centrada en la caza. El trabajo de Fanning en este papel es especialmente notable porque debe hacer que el público se preocupe por una entidad que es, en esencia, un androide con limitaciones físicas significativas.
Ella logra esto con una actuación que transmite emoción, ironía y una persistente voluntad de sobrevivir y explorar, incluso cuando todas sus posibilidades parecen remotas. Además, la dualidad de interpretar a Tia y a su contraparte más rígida, Tessa, permite a Fanning mostrar versatilidad, pasando de la calidez y la vulnerabilidad a una presencia más fría y crítica cuando la narrativa lo exige, enriqueciendo así la experiencia emocional del espectador. Un tercer elemento del reparto que merece una atención detallada es Ravi Narayan, quien interpreta a BUD, una criatura singular que Dec y Tia encuentran en el planeta Jena. Ompad no habla ni articula palabras humanas. La interpretación de Narayan y la construcción de este personaje permiten transmitir emociones y reacciones que generan simpatía, sorpresa y una conexión inesperada con la audiencia. Este tipo de papel requiere una actuación física y expresiva que hable sin palabras, y Narayan logra transmitir una presencia que no se siente superficial o simplemente decorativa, sino como un personaje con agencia propia y con impacto en la dinámica del grupo. BUD se convierte, de hecho, en un catalizador que rompe la soledad de Dec y añade una variación en la relación principal entre el Predator y la androide, haciendo que la historia tenga una riqueza emocional mucho mayor. Otro intérprete importante en Predator, Badlands, es Michael Homek, cuya participación da vida a Quay, el hermano mayor de Dec. Aunque su aparición puede ser breve, su papel es fundamental en el desarrollo inicial de la trama. Quay representa el contraste directo con Dec en términos de estatus dentro del clan Predator, respetado, fuerte, tradicionalmente aceptado. La dinámica entre Quay y Dec establece una base emocional poderosa que impulsa muchas de las decisiones posteriores del protagonista. La interpretación de Omik se caracteriza por una presencia sólida y creíble, transmitiendo autoridad y afecto fraternal en sus interacciones con Suster Koloamatangi. Este tipo de trabajo puede parecer discreto en comparación con los papeles principales, pero la forma en que Omik encarna a Quay aporta peso emocional a la tragedia familiar y hace que el público comprenda aún más las motivaciones internas de Dec. Dentro del reparto también se incluye a Ruben de Jong, otro intérprete que aparece en papeles relacionados con criaturas o roles físicos dentro de la película. De Jong es un actor con experiencia en papeles que requieren presencia física significativa, y en Badlands su contribución ayuda a que las escenas de confrontación y peligro se sientan tangibles y reales. Aunque estos roles pueden no tener largos diálogos o escenas profundamente dramáticas, su papel es esencial en el contexto de una película de acción donde la interacción entre seres alienígenas, criaturas gigantes y fuerzas hostiles debe parecer convincente para mantener al público inmerso en el mundo ficticio. Cameron Brown también forma parte del reparto interpretando a un Ron Seth, aportando otro elemento tecnológico y narrativamente relevante al universo de Badlands. Este tipo de personaje suele requerir una actuación que combine interacciones físicas con expresiones controladas, ya que los drones sintéticos, o androides, representan una mezcla entre máquina y presencia narrativa. La actuación de Brown contribuye a reforzar la atmósfera futurista de la película, mostrando cómo los humanos han avanzado tecnológicamente hasta el punto de crear seres sintéticos con objetivos propios, lo que enriquece el contexto de la historia de Dec y Tia. En algunos casos, como el de Stephen Grube, la participación se da en roles de voz o interpretación detrás de la escena, como la voz de Quay u otras representaciones no necesariamente corporales, pero sí fundamentales para dar vida a entornos o criaturas con presencia sonora. Estos papeles pueden parecer discretos o técnicos en comparación con los actores que aparecen físicamente en pantalla, pero son igualmente importantes. Sin la voz y la presencia sonora adecuada, las criaturas y personajes no humanos perderían impacto narrativo o emocional, y esto es esencial en una película donde el sonido y la presencia física contribuyen tanto a la construcción del mundo. También es interesante observar cómo el trabajo en Predator, Badlands combina actuaciones tradicionales con aspectos técnicos más complejos, como actuaciones con mocap, captura de movimiento, lenguajes inventados o interacciones entre personajes humanos y no humanos. Esto significa que muchos de los actores no solo deben interpretar emocionalmente a sus personajes, sino también adaptar su actuación para funcionar dentro de secuencias que se transforman digitalmente durante la postproducción.
La habilidad de cada actor para transmitir emociones y reacciones creíbles, incluso cuando su contrario es una criatura CGI o un entorno alienígena hostil, es una muestra de profesionalismo y versatilidad actoral. La combinación de estas interpretaciones crea un conjunto muy equilibrado. Por un lado, la presencia física y visceral de Suster Koloamatangi como un héroe Predator que debe evolucionar. Por otro lado, la versatilidad emocional de Fanning en roles duales que van desde la ingenuidad hasta la determinación y, por último, los papeles complementarios que enriquecen el mundo narrativo, como BUD, Ray, drones sintéticos y otras criaturas. Esta mezcla permite que la película no solo se sienta como un espectáculo de ciencia ficción, sino también como una historia de personajes con objetivos, miedos, conflictos y conexiones. Además de los papeles interpretados por los actores presentes en pantalla, el reparto se apoya en decisiones creativas como la integración del lenguaje inventado para los predadores, coreografías físicas complejas y una serie de momentos donde la actuación trasciende las palabras. Esto eleva la película más allá de lo que sería una simple exhibición de efectos especiales o secuencias de acción, transformándola en una experiencia en la que la empatía, la complicidad entre personajes y el desarrollo emocional son tan importantes como las escenas de combate. En síntesis, Predator: Badlands se sostiene gracias a un conjunto de actuaciones que complementan la ambición narrativa del filme. Cada actor contribuye a dar vida a un universo peligroso pero emocionalmente resonante, donde la supervivencia, la identidad y la conexión interpersonal se entrelazan en un relato que expande la mitología de los depredadores con sensibilidad, complejidad y momentos memorables. Es un elenco que no solo hace que los personajes sean creíbles, sino que también permite al espectador sentir, experimentar y reflexionar sobre lo que está sucediendo mucho más allá de los efectos visuales y la acción cinematográfica. Otro dato relevante sobre la taquilla es que Predator: Badlands influyó de forma positiva en la venta total de entradas para 20th Century Studios y Disney en esa temporada, ayudando a la compañía a mantener un nivel alto de ingresos globales en taquilla. Esto se volvió particularmente significativo frente a otros lanzamientos cuya recepción fue más débil ese año, mostrando que, incluso con altibajos, las franquicias poderosas tienen la capacidad de atraer grandes volúmenes de audiencia en su primer fin de semana. Recepción de la taquilla a largo plazo. Más allá de las cifras individuales, el impacto de Predator: Badlands en términos de taquilla se puede entender también como un indicador de la salud actual de franquicias de ciencia ficción clásicas en la era contemporánea. La película mostró que todavía existe un mercado importante para historias de este tipo, especialmente cuando incorporan elementos nuevos que atraen tanto a fans de siempre como a nuevos espectadores. Sin embargo, la caída en recaudaciones semanas después resalta que la duración de la vida comercial en salas sigue siendo un desafío y que la taquilla de apertura, aunque crucial, no es un índice definitivo del éxito final de una película. Lanzamiento en home media, estrenos en casa. Una vez que su ciclo en cines comenzó a disminuir, la película inició su camino hacia el lanzamiento en home media y plataformas digitales. Para muchos títulos actuales, la vida después de los cines es tan importante como su recorrido en salas, ya que el consumo en streaming, venta digital y formatos físicos representa una parte fundamental de los ingresos totales. Predator: Badlands fue lanzada en plataformas de streaming el 12 de febrero de 2026, aproximadamente 3 meses después de su estreno en salas. Esto se alinea con una ventana típica de distribución moderna en la que las películas pasan de cine a plataformas digitales relativamente rápido, permitiendo a los espectadores que no asistieron a salas de cine verla en casa poco tiempo después. En muchas regiones del mundo, incluyendo India, la película está disponible en servicios como Hulu y Disney Plus, lo que ha permitido que el filme alcance una audiencia global más amplia, especialmente en lugares donde el acceso a salas puede ser menor o más fragmentado. Además de la disponibilidad en streaming, Badlands también fue lanzada en formatos físicos y de alquiler digital. Para muchos coleccionistas y fanáticos del formato físico de cine, esto representa una oportunidad para poseer la película en 4K Ultra HD Blu-ray y DVD, con opciones que suelen incluir material adicional como escenas eliminadas, comentarios de producción y detrás de cámaras.
Se ha reportado que uno de los lanzamientos más atractivos para coleccionistas fue la edición 4K Ultra HD programada alrededor del 17 de febrero de 2026, ofreciendo audio mejorado y posibles características adicionales para quienes disfrutan del cine en casa con la máxima calidad de imagen y sonido posible. Estos lanzamientos físicos no solo permiten revivir la experiencia cinematográfica con mejor calidad, sino que también suelen ser un importante motor de ingresos adicional para películas de culto o franquicias populares. En cuanto a las plataformas de alquiler digital, poco después de su llegada a streaming fueron habilitadas opciones de compra o alquiler en tiendas digitales como Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home, entre otras. Esto permite a los espectadores que no tienen suscripción a servicios de streaming acceder a la película pagando por copia individual, extendiendo aún más la ventana de difusión y los modos de consumo de la película. Este modelo híbrido de disponibilidad, streaming y compra/alquiler y formatos físicos maximiza el alcance de la película más allá de su paso por las salas de cine. Importancia del lanzamiento en casa. El lanzamiento en home media es especialmente relevante para Predator: Badlands por varias razones. Primero, porque la película atrajo a una base de fans leales y también a público casual que quizá no vio la película en el cine, pero está interesado en verla en casa. Segundo, porque la disponibilidad en plataformas digitales y físicas significa que la película puede seguir generando ingresos mucho después de su ciclo teatral tradicional. Y tercero, porque el fenómeno de ver la película en plataformas de streaming ha tenido una repercusión significativa. En servicios como Hulu, Badlands se convirtió en una de las estrenos más vistos en la plataforma, rompiendo récords de audiencia en poco tiempo después de su llegada a streaming. Este tipo de impacto en plataformas digitales recalca un punto clave sobre el cine actual: el éxito de una película ya no se mide únicamente por sus números de taquilla, sino también por su rendimiento en plataformas en casa, en donde las películas pueden encontrar una vida extendida y establecer un legado que va más allá de la pantalla grande. Conclusión en conjunto: el recorrido comercial de Predator: Badlands ha sido notable por varias razones. La película marcó un hito en la franquicia al lograr el mayor debut global y récord en taquilla para la saga, demostrando que todavía hay interés por las historias de ciencia ficción épicas y reinventadas. Aunque sufrió declines rápidos después de su estreno, las cifras globales siguen siendo fuertes y representan un éxito comercial sólido. El lanzamiento en home media amplió aún más su alcance, permitiendo que millones de espectadores la vieran a través de streaming y formatos físicos, consolidando su presencia en la cultura popular moderna. Predator: Badlands es una película que representa una evolución importante dentro de la saga Predator, no solo por su enfoque narrativo sino también por las personas creativas que le dieron forma detrás de cámaras. En el corazón del proyecto está Dan Trachtenberg, el director cuya visión ha sido clave para redefinir y expandir el universo de estos cazadores alienígenas conocidos como Yautja, transformando esta entrega en algo más que una película de acción convencional. Desde el inicio, el director fue elegido con la idea de aportar una perspectiva fresca sin perder el espíritu original de la franquicia. Dan Trachtenberg no es un novato en este mundo. Anteriormente dirigió PRA, una de las entregas más aclamadas de los últimos años, y Predator: Killer of Killers, una antología animada que también exploró nuevas facetas del universo Predator. Su experiencia previa con la franquicia lo hizo ideal para afrontar un proyecto tan ambicioso como Badlands, que no solo debía satisfacer a los fanáticos de siempre, sino también atraer a nuevas audiencias. La elección de Trachtenberg como director refleja una intención clara de los productores de ir más allá de una simple secuela de acción tradicional. En lugar de centrarse únicamente en combates y persecuciones, quiso explorar temas más profundos como la identidad, el honor, la redención y la empatía incluso en seres que muchos considerarían monstruos. Esto se ve reflejado en la forma en que la película da protagonismo absoluto a un Predator, algo que hasta entonces no se había visto en la saga. En Badlands, el Predator no es un villano externo, sino el héroe de su propia historia, con deseos, conflictos emocionales y un arco de transformación. La visión de Trachtenberg para Badlands fue ambiciosa desde el principio.
Su dirección se hizo evidente en la forma en que se diseñaron las escenas de acción, pero también en las interacciones más silenciosas entre personajes, en los paisajes alienígenas imaginados para el planeta Jena y en la manera en que la cámara se mueve para contar una historia más íntima incluso en medio de secuencias caóticas. Este enfoque marcó una diferencia clara con entregas anteriores, donde la acción era el centro absoluto de la narrativa. Más allá de su trabajo como director, Dan Trachtenberg también tuvo un papel importante como coautor de la historia, contribuyendo a moldear la narrativa principal junto con el guionista principal Patrick Eisen. Esta colaboración entre director y guionista permite que la película tenga coherencia tanto en su estructura narrativa como en su tono emocional, lo que sería difícil de lograr si estas funciones hubieran estado completamente separadas. Patrick Eisen, conocido previamente por su trabajo en PRA, aporta su experiencia en la construcción de mundos y en la escritura de personajes que son complejos, con motivaciones claras y conflictos internos. En Badlands, este talento se hace evidente en la evolución de Deke, el joven Predator protagonista, y en su relación inesperada con Tia, una androide que representa un contraste con la cultura Yautja y que, sin embargo, se convierte en pieza fundamental de la historia. La colaboración entre Trachtenberg y Eisen se basa en una distribución de roles clara, mientras que Eisen trabaja en desarrollar los pilares estructurales de la historia, el arco narrativo, la evolución de los personajes, los puntos de giro emocional y los diálogos significativos. El director aporta su visión cinematográfica para llevar esos elementos del papel a la pantalla de forma dinámica y visualmente atractiva. Este enfoque colaborativo ha permitido que Badlands se sienta tanto como una obra individual dentro de la franquicia como una extensión coherente del universo Predator. Además de Trachtenberg y Eisen, hubo varios otros escritores acreditados por material literario adicional, lo que sugiere que la película se benefició de múltiples voces y contribuciones creativas durante su desarrollo. Estos aportes se integran en matices secundarios de la historia, detalles de cultura Yautja, referencias temáticas y elementos que enriquecen el trasfondo sin necesariamente aparecer en pantalla como diálogos o escenas directas. Esta colaboración en equipo es común en producciones de gran escala, donde la narrativa se pule con la ayuda de diferentes perspectivas creativas. La idea de darle protagonismo a un Predator proviene directamente de la ambición del director de explorar qué sucede cuando uno de estos cazadores ha de enfrentarse no solo con enemigos externos sino con sus propias limitaciones internas. Esto representa un giro radical dentro de la saga. Mientras que en entregas anteriores, como las películas clásicas que situaban a los Predators como adversarios implacables frente a humanos, Badlands transforma a la criatura en alguien con quien el espectador puede empatizar o incluso apoyar. Esta decisión narrativa es audaz y habla del enfoque que el equipo creativo quiso imprimir a la película. El director también quiso que la película tuviera un tono visual distintivo, no solo escenarios espaciales o junglas densas, sino un planeta alien como Jena que es tan peligroso como bello. Este tipo de planificación visual requiere una visión cinematográfica que vaya más allá del guión, sabiendo cómo cada escena puede transmitir emociones sin necesidad de palabras. Para ello fue clave la colaboración entre el director y el equipo de producción en general, asegurando que las decisiones visuales apoyaran la narrativa emocional. Es importante destacar que Trachtenberg no trabajó en Badlands como director aislado de la influencia del guión. La historia original fue concebida en colaboración con Eisen, lo que significa que el director ya tenía en mente la estructura narrativa desde fases tempranas de la escritura. Este método permite que las escenas visuales y las secuencias de acción emerjan de la propia lógica de la historia en lugar de sentirse como añadidos superficiales. En el guión de Badlands, además, se exploraron versiones alternativas e ideas descartadas que hablaban de universos cruzados o cambios de otros elementos de la saga, como se ha comentado en entrevistas sobre escenas eliminadas o concepts que nunca llegaron al corte final. Estas ideas revelan que tanto el director como el guionista estuvieron abiertos a experimentar con el universo Predator, ampliando las posibilidades narrativas más allá de lo que terminó en la película, pero siempre con el objetivo de mantener el núcleo emocional y la coherencia temática. La meta detrás de la historia de Badlands fue ofrecer un recorrido que fuera tanto épico como íntimo.
Eisson y Trachtenberg construyeron un arco narrativo que empuja al protagonista a lo desconocido, lo obliga a enfrentar pruebas físicas brutales y, al mismo tiempo, lo confronta con dilemas éticos, sociales y personales. Este enfoque narrativo hace que la dirección cinematográfica tenga la oportunidad de jugar con símbolos, ritmos y momentos que todavía funcionan incluso cuando no hay acción aparente en pantalla. El resultado es una película que, visto en conjunto, se siente como una obra cohesionada donde la dirección, el guión y la visión creativa confluyen para construir algo más profundo que una simple película de monstruos. La mirada del director se extiende más allá del espectáculo visual para tocar temas universales como la búsqueda de identidad, la necesidad de pertenecer y la relación entre culturas diferentes. En resumen, Predator: Badlands es una película cuyo valor no se limita únicamente a sus espectaculares secuencias de acción o a su diversidad visual. El trabajo detrás de la cámara, liderado por Dan Trachtenberg como director y coautor, junto con la escritura sólida de Patrick Eisen y otras contribuciones secundarias, representa una combinación de creatividad, ambición y respeto por una franquicia que ha evolucionado con el tiempo. Es esta colaboración profunda entre dirección y escritura la que le da a la película su fuerza narrativo-emocional y la convierte en una obra que trasciende el género para ofrecer una experiencia cinematográfica única. En una película de ciencia ficción y acción como Predator: Badlands, la música no es un detalle secundario, sino una pieza fundamental para construir tensión, emoción, ritmo narrativo y atmósferas. La banda sonora y el diseño de sonido no solo acompañan la historia, sino que la elevan, generando sensaciones que van desde la inmersión total hasta la tensión extrema, pasando por momentos de introspección y esperanza. La música no es simplemente un complemento, es un narrador más. En esta entrega cinematográfica, el director, Dan Trachtenberg, y el equipo creativo buscaron que la BGM, background music o banda sonora de fondo, se convirtiera en una extensión emocional de los personajes. Esto significa que la música acompaña a Dec, el Predator protagonista, en su viaje físico y emocional, reforzando sus dudas, sus miedos, sus triunfos y su evolución. Esta decisión narrativa profundiza la conexión del espectador con la historia, aun cuando el personaje principal no habla con palabras humanas. La música de Badlands tiene un diseño complejo y multifacético. En escenas de acción intensa, la banda sonora se vuelve rítmica, potente y a veces casi tribal, reflejando la esencia de caza que caracteriza a los Predators. Cada golpe, cada embate de adrenalina y cada enfrentamiento con las criaturas del planeta Gena están acompañados por una composición que refuerza la sensación de peligro. Estos momentos musicales no son simplemente acompañamientos, sino estructuras sonoras diseñadas para hacer sentir al público esa presión constante, ese peligro inminente. Pero la obra musical no se limita a la acción. Existen secciones más pausadas, íntimas y reflexivas que enfatizan la evolución psicológica del protagonista. Cuando Dec se enfrenta no solo a amenazas externas, sino a sus propios conflictos internos, la música se vuelve más lenta, atmosférica y emocional. Son pasajes donde la percusión disminuye y las cuerdas o sintetizadores toman protagonismo, generando una sensación de introspección que permite al espectador sentir lo que el personaje está experimentando. El diseño sonoro en Predator: Badlands también utiliza elementos electrónicos, ambientales y orgánicos para crear una mezcla inusual y poderosa. En varios momentos se emplean sonidos ambientales del planeta Gena, como vientos corrosivos, ecos reverberantes y vibraciones extrañas que se fusionan con instrumentos musicales reales o sintetizados. Esta fusión produce paisajes sonoros únicos, generando una sensación de que no solo se está observando el planeta, sino que también se está escuchando su naturaleza alienígena a través de la música misma. La labor de crear esta banda sonora, inmersiva, emocional y multifacética, recayó en un compositor con experiencia en cine y capacidad para trasladar emociones complejas al lenguaje musical. El compositor de Predator: Badlands es Sarah Schachner, una artista especializada en música cinematográfica, con un estilo que mezcla orquestación tradicional y sonora electrónica contemporánea.
Su trabajo en este proyecto es de enorme relevancia porque logra equilibrar el ritmo narrativo, las emociones de los personajes y las exigencias de una historia de ciencia ficción a gran escala. El aporte de Schachner no es solo técnico sino profundamente narrativo. Cada pieza de la banda sonora fue compuesta tomando en cuenta el momento del guión que representa, desde escenas de tensión hasta momentos de calma, desde combates feroces hasta interludios introspectivos. Esto hace que la música no solo acompañe la historia, sino que refuerce las transiciones emocionales del relato, elevando el impacto de cada escena. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo musical en Badlands es cómo la BGM se integra con los sonidos ambientales generados por VFX y CGI. Cuando Deck explora zonas peligrosas del planeta o cuando se aproxima a lugares llenos de criaturas amenazantes, la música no solo es un fondo, se fusiona con los efectos de sonido de la escena para crear una textura sonora compleja y envolvente. Esto exige una coordinación extraordinaria entre el compositor y el equipo de sonido para que la música y los efectos no compitan entre sí, sino que se complementen, generando una experiencia auditiva más poderosa y completa. En muchas escenas de tensión máxima, la música emplea pulsos rítmicos bajos, drones electrónicos y capas de sonido que parecen respirar con la escena. Estos elementos no están diseñados para destacar por sí mismos, sino para hacer que el público sienta el ritmo del peligro. En momentos clave, la música parece latir casi como un corazón, sincronizada con las pulsaciones emocionales del personaje principal, lo que intensifica la conexión emocional del espectador con Deck y sus circunstancias. La combinación de orquesta tradicional con sintetizadores es otra característica definitoria de la banda sonora. En momentos de conflicto, la orquesta aporta fuerza, grandiosidad y profundidad emocional, mientras que los sintetizadores añaden un tono alienígena, futurista y desconocido. Esta dualidad refleja perfectamente la mezcla de lo primitivo y lo tecnológico que caracteriza al universo Predator, seres con códigos ancestrales frente a tecnología avanzada de otro mundo. Esta mezcla también se refleja en el desarrollo del personaje principal, que no solo lucha físicamente, sino que lidia con una búsqueda personal más profunda. En los momentos previos al clímax, Deck se encuentra en el territorio más peligroso del planeta Jena, un lugar que no solo está lleno de depredadores y criaturas gigantes, sino que también representa un espacio simbólico de prueba y crecimiento. Hasta este punto, la película ha construido un contraste constante entre la fuerza bruta y la inteligencia, la supervivencia instintiva y la reflexión estratégica. Deck ya no es el Predator que empezó como un joven inexperto, ha aprendido a combinar fuerza, astucia y empatía, y esto es lo que marca la diferencia en el enfrentamiento final. El clímax tiene lugar cuando Deck se enfrenta al Kalisk, la criatura más poderosa y peligrosa del planeta. El Kalisk no solo es un rival físico, sino un símbolo de las pruebas internas de Deck, representa sus miedos, su ansiedad y la amenaza de fracaso ante las responsabilidades que ha asumido. La pelea entre ambos no es solo un enfrentamiento físico, es un duelo cargado de simbolismo. Cada golpe, cada movimiento y cada estrategia aplicada por Deck refleja la experiencia adquirida, sus aprendizajes previos y la madurez que ha ganado en su viaje. Durante la batalla, la música y el diseño sonoro refuerzan la tensión y la urgencia de la situación. Los ritmos profundos y los drones ambientales acompañan la lucha, creando un clima de suspense que hace sentir al espectador cada momento del combate. La integración de efectos visuales con CGI logra que el Kalisk se perciba no solo como un monstruo enorme, sino como un adversario imponente que desafía constantemente las habilidades de Deck, obligándolo a innovar y adaptarse. Esta combinación de música, efectos visuales y narrativa convierte la batalla final en un momento memorable, cargado tanto de emoción como de espectacularidad. Un elemento central del final es la cooperación entre Deck y Tia, la androide humana que ha sido su compañera durante gran parte de la película. Tia no solo proporciona apoyo físico durante los enfrentamientos, sino que también representa un puente emocional que permite a Deck explorar su capacidad de conexión con seres distintos a su especie. En el clímax, la colaboración entre ambos es crucial. Deck aplica su fuerza y conocimiento del terreno,
mientras que Tia utiliza su tecnología y rapidez para crear oportunidades estratégicas. Esta dinámica resalta uno de los temas recurrentes de la película, la importancia de la alianza, la empatía y la cooperación incluso en un mundo hostil. El combate final llega a un punto crítico cuando Dec logra derrotar al Kalisk mediante una combinación de astucia, fuerza y cálculo estratégico. En este momento, la película no se centra únicamente en la victoria física, sino también en el crecimiento emocional del protagonista. Dec entiende que su supervivencia y éxito no dependen solo de su poder, sino de su capacidad de aprender, adaptarse y actuar de manera inteligente y ética. Este triunfo marca un cierre de ciclo. Dec ha completado su transición de un joven inexperto a un líder confiable y capaz de tomar decisiones morales, estableciendo un estándar de honor y responsabilidad dentro de su especie. Tras la derrota del Kalisk, la película dedica tiempo a mostrar la resolución de los conflictos internos de Dec. Este espacio narrativo es vital, ya que permite al espectador percibir la evolución emocional del personaje. Dec reflexiona sobre las decisiones que tomó, las lecciones aprendidas y la relación que ha construido con Tia y los demás seres que lo acompañaron en su viaje. Este momento de introspección y calma contrasta con la violencia de la batalla final, reforzando la idea de que la verdadera fuerza no reside únicamente en la capacidad de matar o sobrevivir, sino en la sabiduría, la empatía y la madurez adquirida. El desenlace también establece un cierre simbólico respecto a la relación entre la cultura Predator y su entorno. Durante toda la película, Dec tuvo que equilibrar los códigos tradicionales de su especie con la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante. En la escena final, esta tensión se resuelve. Dec ha integrado sus valores ancestrales con las lecciones aprendidas de su experiencia en Jena. Finalmente, el final de Predator: Badlands no se limita a resolver la trama principal, sino que también establece temas más amplios sobre la coexistencia, la comprensión entre culturas diferentes y la evolución personal. Dec no solo ha superado un desafío físico, ha alcanzado un nivel de autoconocimiento y madurez que lo convierte en un héroe complejo y completo. Este tipo de cierre emocional y narrativo permite que la película trascienda el género de acción y ciencia ficción, ofreciendo una experiencia cinematográfica que combina espectacularidad, emoción y profundidad temática.